Habitualmente en Kabbalah se traduce Tiferet como belleza. Sin embargo, en la definición de la palabra Tiferet encontramos dos ideas principales. La primera idea dice ornamento o adorno. Y en una segunda idea aparecen varias palabras: gloria, magnificencia, belleza, majestad. Basado en estas dos acepciones, haremos un acercamiento a la energía de Tiferet. Primera idea, dice: Tiferet es el ornamento o el adorno que hace hermosa y bella nuestra alma. Partamos de esa idea madre. Tiferet es el ornamento o el adorno que hace hermosa y bella nuestra alma. De esta definición surgen dos preguntas. ¿Cuál es el ornamento o adorno del alma? ¿A qué se refiere la idea de belleza del alma? El ornamento al cual hace referencia Tiferet corresponde a las virtudes del alma, que reflejan la belleza espiritual de la persona. En términos generales, la virtud es la disposición habitual para hacer el bien y se relaciona con la excelencia moral de hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. El principio sería: para ser virtuoso, haz el bien y evita el mal, haz lo bueno y no hagas lo malo. A partir de ese principio surge la pregunta: ¿lo bueno o malo según quién? La respuesta es obvia para la Kabbalah, según la sabiduría de Elohim, establecida en su instrucción divina o Torah. Para la Kabbalah nazarena específicamente, la respuesta a esa pregunta sería que el camino de la virtud es hacer el bien y evitar el mal de acuerdo a la enseñanza dejada por Yeshua. Esta idea de hacer el bien y no seguir el mal lo encontramos ya en el libro de Deuteronomio, en la Torá. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Mas si tu corazón se apartara y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo les declaro hoy que de cierto perecerán. Les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ahí vemos en ese texto también esta doble opción entre el bien, el mal, la vida y la muerte. La virtud entonces estaría en hacer la opción por el bien. Las virtudes las vamos desarrollando con nuestro trabajo espiritual diario, el cual hacemos por amor a Elohim, por amor a nosotros mismos y por amor a nuestro prójimo. En la oración, en la meditación, en el estudio, recibimos la luz del Padre y la damos a nuestro prójimo a través de nuestras acciones cotidianas. De esa forma vamos construyendo la virtud. Ejemplos de virtudes son la generosidad, la bondad, la amabilidad, servicialidad, sabiduría, que contiene también las ideas de prudencia, sensatez, la valentía, que incluye la fortaleza, el autocontrol, que incluye la moderación, la temperancia, también la justicia, con la equidad y la rectitud, la honestidad, gratitud, disciplina, perseverancia, orden, emuná, etc. La sumatoria de todas estas virtudes es el alma de una persona bella.
Una segunda idea madre para la semana es que Tiferet es la belleza de Elohim, expresada en su magnificencia, gloria y majestad. Todo en el universo está lleno de la belleza de Elohim. Esa belleza se debe a las leyes divinas que mantienen en perfecto equilibrio y armonía la creación. Por defecto, la naturaleza es bella, nuestra alma es bella y nuestro cuerpo es bello, porque está dentro de nosotros la belleza de Elohim. Cuando dejamos que el ego tome el control de nuestra vida, entra la fealdad al mundo, contaminando con sus bajas vibraciones la naturaleza, nuestra alma y nuestro cuerpo. La fealdad se caracteriza por ser algo que carece de belleza o atractivo, que es desagradable, que provoca rechazo o que se considera negativo. Y es la consecuencia de ir en contra de las leyes divinas que establecen la proporción armónica de las cosas. Nuestro cuerpo físico refleja exteriormente nuestra conexión interior con nuestro ego o falso yo, o con nuestro árbol de la vida, nuestro ser real. Esa conexión, podríamos decir, ese fundamento, esa opción de vida que tenemos, se refleja exteriormente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, se refleja en las líneas de expresión de la cara, en las manchas de la piel, en la brillantez de la piel, que tengamos una piel más opaca o más luminosa, en el brillo de los ojos, en la distribución de la grasa corporal, en la postura corporal, en el tono de la voz, etc. Todo eso va reflejando nuestra conexión interior, ya sea con el ego o con el alma, en este caso con el árbol de la vida. Todo es una expresión de nuestra conexión interior. El cuerpo refleja el alma, como nos enseña la Kabbalah. En la medida que nos conectamos con nuestro ser real, que es el árbol de la vida, la belleza de la energía de Tiferet se proyecta hacia el cuerpo. Por lo tanto, la belleza interior se expresa como belleza exterior. La belleza es nuestra herencia. Si creciéramos y nos formáramos desde recién nacidos en sintonía con las leyes divinas, nuestro mundo, nuestra alma y nuestro cuerpo serían muchísimos más bellos de lo que son ahora, pues reflejarían la grandeza de Elohim en todo su esplendor. Ese es un principio universal al que podemos acceder cuando nosotros lo decidamos. En nuestro trabajo espiritual tenemos la oportunidad de volver a sintonizar con las leyes divinas para eliminar la fealdad del ego y revelar la belleza de Elohim que está presente en nuestro árbol de la vida. En la medida que se eliminan las clipot, aflora la belleza del alma y del cuerpo. En ese sentido, el cultivo de la espiritualidad es el mejor tratamiento de belleza que existe. De hecho, muchas veces cuando una persona está muy conectada espiritualmente o ha tenido una muy linda meditación o oración, entonces se expresa en sus ojos, en toda su energía, y uno le dice, oye, que te ves bien hoy día, o te ves más bonita hoy día. Bueno, eso tiene que ver con esa luz del alma que se está reflejando en el cuerpo. A eso se refiere también la belleza. Uniendo las dos ideas de esta definición de Tiferet, podemos establecer que Tiferet es la belleza del alma virtuosa, que refleja la gloria y el esplendor de Jehová Elohim. Como tercera idea, una de las características de la belleza es que atrae. Nos sentimos atraídos naturalmente por lo bello,
y provoca un placer sensorial, intelectual o espiritual. Por eso, una persona que tiene la energía de Tiferet de su árbol de la vida activo, irradia un magnetismo que atrae a los demás. Pensemos en alguna persona que ustedes hayan conocido que tiene ese magnetismo y que uno se sienta atraído a esa persona, no porque le guste como pareja, sino que se sienta atraído como personalidad. Ese magnetismo es Tiferet. Entonces, bueno, que en la semana puedan traer a su mente alguna persona que ustedes se hayan sentido atraído en su vida de esa forma, que hayan podido sentir su vibración de alma que los atrajo. Ese magnetismo es la gloria divina que se irradia a través de la virtud de la persona. Esa fuerza de atracción generalmente no se puede explicar muy bien racionalmente cuando lo experimentamos, porque es la sumatoria de las virtudes de la persona y no es una característica física específica, sino una vibración emanada de su nivel de conciencia. Es decir, tú le cuentas a otra persona que fuiste a, no sé, a una charla o algo y quedaste como muy sorprendida con esa persona por su magnetismo y la persona te dice, bueno, pero explícame qué es lo que tenía esa persona. Y uno no lo puede explicar bien, porque no era solamente una sola cosa, es toda esta sumatoria de lo que es el nivel de conciencia de la persona la que provoca ese efecto de atracción. Ese es el Tiferet, el magnetismo del Tiferet. Esa es la belleza del alma de la persona que a uno lo cautiva. El magnetismo del alma va mucho más allá de la belleza material del cuerpo al cual impregna. Cuarta idea, Tiferet se relaciona estrechamente con la virtud de ir a buscar personas perdidas. Perdidas significa que van por el camino del ego y que van como consecuencia por el camino del sufrimiento. Y uno va en busca de esas personas para traerlas en Teshuvah, es decir, que vuelvan a sí mismo, a su alma, y a través de esa vuelta a su alma volver al Creador. Es decir, que vuelvan al camino espiritual que las conecta con el Padre. Esta virtud de Tiferet está representada en la parábola del buen pastor que deja las 99 ovejas y va por la perdida y le enseña el camino de vuelta a Elohim. Entonces, esa virtud, esa tendencia de ir a buscar y ayudar al que está perdido, que va en el sufrimiento, tiene que ver con la energía de Tiferet. Como trabajo personal para desarrollar la belleza del alma, podemos empezar con las siguientes ideas. Lo podemos hacer en la semana. Tomar conciencia de que la belleza de nuestra alma son las virtudes específicas que estamos manifestando en este momento. Podemos, con ese ejercicio, reconocer qué nivel de belleza de alma tenemos actualmente. Entonces podemos ver cuáles son las virtudes que estamos expresando en este momento. Nos miraremos interiormente para ver qué virtudes tenemos y para ver cuáles virtudes nos falta desarrollar. Para ello, escucharemos la voz del alma en la meditación. Entonces, traten durante la semana de hacer un listado de cuáles son las virtudes que uno reconoce que tiene y también cuáles son las virtudes que necesita desarrollar. Es un buen ejercicio también seleccionar una virtud que uno se sienta atraído y enfocar su trabajo espiritual en ella para desarrollarla. A veces uno ve una
una virtud en alguna persona, por ejemplo, una persona es muy servicial y eso a uno le atrae eso, tiene que ver también con algo que está resonando interiormente. Si quieres aumentar tu nivel de belleza, tienes que trabajar para desarrollar las virtudes que aún están sin manifestarse. También uno tiene la libertad de elegir si quiere quedarse con lo que se tiene o seguir avanzando. Pero si queremos seguir avanzando en este camino de la belleza de Tiferet, ir viendo qué es lo que nos falta todavía por desarrollar. Recordar que mientras más se activa nuestro Tiferet, más podemos irradiar la luz a nuestro prójimo. Tiferet se relaciona también con el sol, por eso hay una imagen que la persona que va desarrollando mucho su Tiferet es como si se fuera transformando en un sol que irradia esta energía. Segunda idea del trabajo: entrenar la capacidad de ver lo bello de las otras personas, especialmente las personas más cercanas que nos relacionamos habitualmente. Entonces, vamos a ver, destacar o reconocer la belleza de alma de nuestra esposa o esposo, hijos, padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, jefe. Lo más cercano que nos relacionamos habitualmente, hacer el ejercicio espiritual de reconocer la belleza de esas personas, que es lo mismo que decir de reconocer las virtudes de esas personas. Tercera idea: recordar a alguna persona bella que hayamos conocido, que nos haya cautivado, y ver qué virtudes destacamos en esa persona. Cuando uno destaca una virtud de una persona que ha conocido, una persona muy magnética, y destaca una virtud, está resonando su alma con esa virtud, entonces nos puede estar señalando que tenemos que desarrollarla también. Y cuarta idea para el trabajo personal: leer algún evangelio, da lo mismo, cada uno elige el que quiere, y registrar qué virtud destaca más en Yeshua. ¿Qué es lo que más te atrae del maestro? ¿Qué virtud te atrae más? Y eso entonces también puede estar indicando un sendero que uno tiene que seguir también en su trabajo de desarrollo como Mesías para tomar conciencia de ello. ¿Qué virtud destacas más en Yeshua? Vamos a dejar entonces esas 4 ideas para el trabajo personal de la semana. Y que nuestro trabajo espiritual, disciplinado y constante, nos ayude a desarrollar las virtudes de nuestra alma para que la belleza de Elohim se exprese a través de nuestra forma de vivir. Que así sea. Amén. Amén. Maestro, yo tengo la columna vertebral distorcida. ¿Será que mi alma tiene los caminos igual que mi columna o será mi manera de vivir? Es difícil que yo responda a esas preguntas porque la respuesta va a venir siempre de ti. Yo no podría darte la respuesta. Mi sugerencia es que tú revises tu vida, tus opciones, tu historia, cómo has vivido, tus virtudes, que hagas un conocimiento de ti misma, y eso va a ir revelando. Pero sabemos que todo lo que vamos viviendo se va depositando en el cuerpo. Maestro, para mí conectar con el mundo espiritual no me es difícil, pero si consideramos al alma el recipiente que recibe las energías, en este caso Tiferet, y que se sitúa en la parte derecha de nuestro cerebro, ¿cómo hacemos para interpretar a nivel lógico, cerebro izquierdo,
¿O no debemos interpretar y sentir sencillamente? Sí, tienen que funcionar los dos cerebros de manera armónica. En el equilibrio, en la persona que va alcanzando ya niveles altos de espiritualidad, ambos cerebros funcionan como un equipo. Todo lo que es la captación de la sabiduría y de las verdades espirituales más trascendentes, tú eso lo captas por el cerebro derecho, generalmente a través de la meditación o de intuiciones. Pero inmediatamente cuando te llega esa información, la toma el cerebro izquierdo y empieza a elaborar un plan de acción para que eso tú lo puedas expresar físicamente. Por ejemplo, en alguna acción, algún proyecto, o si has captado la voluntad divina para ti de algo, ¿cómo puedes concretar eso? Entonces, la persona espiritual tiene ambas energías desarrolladas, mucha intuición, pero también una lógica y una razón muy aguda, muy organizada, pero que esa razón no cuestiona al cerebro derecho. Es una razón que está supeditada al, al cerebro derecho o a la mente superior. Entonces puedes trabajar ambas partes. Idealmente entonces ser muy intuitivo y también tener una lógica muy ordenada para plasmar eso en actividades. De acuerdo a nuestras características, algunos son más intuitivos, algunos son más racionales. Por eso es bueno siempre poder trabajar los dos aspectos del entrenamiento espiritual, que son la meditación y el estudio. La gente que a lo mejor le cuesta más la meditación puede enfocar más su entrenamiento en el estudio, que es un poco más racional, ir haciendo deducciones, ir haciendo interpretaciones, decodificaciones. Entonces eso también va utilizando su cerebro racional, pero al ocuparlo para ir estudiando de esa forma, de ir avanzando en el simbolismo y en lo deductivo, también como consecuencia empieza a abrirse hacia la intuición y le empieza a llegar información desde la parte más trascendente. Entonces también uno podría, de acuerdo a sus características, ir enfocándose más en una u otra, siempre trabajando las dos, pero uno conociéndose también por dónde puede trabajar mejor. Finalmente, esos dos trabajos van a ir desarrollando el cerebro de manera equilibrada. Una personalidad armoniosa, es decir, dar y recibir en la justa medida, ¿es una forma de aumentar la energía magnética que emana de Tiferet? En la medida que tú vas instalando en tu forma de vivir esto de recibir la luz y compartirla, necesariamente, sí o sí, se va a ir desarrollando Tiferet, porque Tiferet es justamente esta capacidad de recibir para compartir. Entonces, si uno lo va haciendo consciente, por eso ponía como ejemplo que las dos formas como más importantes de recepción de luz que tenemos en el entrenamiento son el estudio y la meditación. Ahí nos abastecemos de luz, pero sabemos que después, ya cuando termina la meditación, termina el estudio y uno quedó llenito de esa energía, ahora va a su vida diaria y esa luz la va dando a los demás con las distintas acciones que ese día va a hacer. Entonces, en la medida que vas recibiendo y vas compartiendo, lo que vas entrenando es tu Tiferet. Y eso es lo que te va haciendo una persona virtuosa, y eso es lo que después vas tú irradiando como ese esplendor que se irradia de ti y que va generando un magnetismo. Jacob se transforma en Israel. También dicen que en Metatron. ¿Es que en Tiferet hay una puerta hacia vivir en una octava superior? Sí, Tiferet tiene una relación directa con la conciencia Mashiach. Es una expresión de la conciencia del Mesías, porque como es una sumatoria de distintas energías,
podemos decir que el Mesías, nuestro Mesías interior, se manifiesta de manera especial en Tiferet al tener esta energía que esplende, una característica vibratoria de todas las otras esferas del árbol de la vida. La vanidad podríamos ubicarla en un aspecto desequilibrado de Tiferet, esto provocado por nuestro ego o incluso por el ego colectivo. Claro, la vanidad que busca la belleza desde el ego, que podría uno vincularla a la codicia de la imagen, que la búsqueda de la belleza para ser admirado a toda costa. Entonces esa vanidad, claro, termina por cubrir la luz del alma. Entonces muchas veces esa vanidad puede hacer que el cuerpo esté bello, a veces artificialmente bello, pero se va perdiendo también la belleza interior, porque finalmente podría incluso esa belleza física, transformarse también en una idolatría. Entonces al final tú terminas viviendo, adorando ese ídolo de tu belleza física, y ya cuando la vanidad entonces llega a un nivel extremo. En este caso se busca una belleza espiritual que sí se va a manifestar físicamente, sí o sí. En la medida que somos también más bellos interiormente, se expresa en el cuerpo. Me parece muy bueno este reto de leer los evangelios para identificar las virtudes de Yeshua. La semana pasada me pareció que gracias a este trabajo espiritual he podido conocer más al Maestro y ahora es más fácil para imaginar cómo actuaría el Maestro Yeshua en esta situación. Y antes de conocer este camino me hacía esa pregunta, pero lo veía lejano y difícil de entender en este mundo actual cómo actuaría el Maestro. Pero gracias a este camino siento que he podido conocerlo cada vez más y es más fácil imaginarlo. Qué lindo, qué bueno, me alegro mucho. Siempre me alegro mucho de saber que la experiencia que estamos teniendo va ayudando al crecimiento interior y a ir acercándose también más a Yeshua y al Padre. El trabajo de ir leyendo calmadamente algún pasaje del Evangelio y de aislar un poco la figura de Yeshua y de analizarla un poco más como un personaje y decir qué virtud está el Maestro manifestando en este relato. Eso es un trabajo muy bonito y que lo conecta a uno mucho con él. Y recordemos que el relato no solamente es un relato de un cuento o de una persona. También el relato de las Escrituras tiene esta dimensión interior que el personaje Yeshua que vemos ahí en las páginas está también dentro nuestro. O sea, está Yeshua dentro nuestro en términos de la conciencia del Mesías. Entonces, al captar una virtud de Yeshua en el texto y que a nosotros nos destaque esa virtud, algo nos está diciendo de nuestro Mesías interior. Las virtudes, dones y talentos nacen de la unión del cerebro izquierdo y derecho en el punto medio. Un talento es un don. Ese don o ese talento tú lo tienes que desarrollar, ¿cierto? Porque si no, queda como la parábola de los talentos que uno lo entierra y no da nada. La virtud es una elección. La virtud, uno tiene las herramientas, las herramientas espirituales. Y la virtud es una elección de cómo tú eliges vivir y vas desarrollando la virtud. Entonces, no es que la virtud sea un don, por ejemplo. La virtud es una energía que tú vas a desarrollar en base al uso de las herramientas espirituales que tienes. Sobre todo, la gran herramienta espiritual que uno tiene es la capacidad de elegir qué es lo que vas a pensar, qué es lo que vas a hacer. En la medida que vas utilizando bien tu libre albedrío, vas generando la virtud.
Y uniéndolo con la pregunta anterior, si vas eligiendo, haciendo uso de tu libre albedrío para elegir acciones que recibas luz y después las des, entonces eso va haciendo que se desarrolle la virtud. Retomando el tema de intuición versus razón, me gustaría preguntarle qué opina sobre el uso de herramientas como el tarot para la intuición. Recientemente descubrí que cada carta se relaciona con una letra hebrea. Sin embargo, me pregunto si esto es una herramienta cabalista o pertenece más a los ocultistas. Lo que pasa es que en el principio el tarot era una herramienta de mucha elevación espiritual porque era una herramienta que usaban los iniciados, entre otras cosas, para desarrollar la intuición, la conexión. Pero en el tarot, el tarot ancestral, ¿cierto? El tarot místico iniciático, se fueron escondiendo en los dibujos simbolismos que tenían que ver con arquetipos profundos de la conciencia y también muchos conocimientos cabalísticos también estaban o están escondidos en algunos tipos de tarot. Yo no leo el tarot, solamente estoy hablando de lo que me ha enseñado mi maestro, pero lo que quiero decir que con el tiempo se empezó a demonizar el tema del tarot como si fuera de brujería o de ocultismo negativo. Pensemos que ocultismo o esoterismo no es otra cosa que un conocimiento que está oculto, que no es para las masas. De hecho, cuando Yeshua dice, mire, aquí a la gente le abro en parábolas, pero a ustedes les doy los secretos, eso es algo oculto. Uno podría decir que Yeshua hacía ocultismo, ¿no? Y lo hacía, claro, porque ocultaba cierta información a sus discípulos que no lo entregaba a las masas. Lo que pasa es que la palabra ocultismo o esoterismo cayó después se satanizó, se consideró que era negativo, se consideró que era idolátrico, entonces mucha ignorancia con respecto al tema, y entonces mucha gente empezó a considerar el tarot como algo contrario a lo divino. Y el tarot no es otra cosa que la síntesis de mucho conocimiento espiritual, mucho conocimiento iniciático, podemos decir, que está ahí y que las personas que realmente se forman con buenos maestros y que tienen un desarrollo espiritual, logran ser canales que a través de la intuición van pudiendo decodificar esa información. Es cierto también que se ha hecho mal uso del tarot y que se ha banalizado y esa es otra cosa, pero la herramienta en sí misma tiene unos antecedentes iniciáticos, por lo tanto no hay que demonizarla. Es una lástima cuando algunas herramientas, por desconocimiento, ignorancia, fanatismo a veces, se satanizan. La misma Kabbalah, el otro día nomás estaba mirando un video de cómo hacían un llamado para no aprender la Kabbalah porque era del demonio. Entonces, son cosas que nosotros como comunidad de Kabbalah Yeshua no compartimos, que uno satanice ningún conocimiento, menos si uno no lo conoce. Claro, cuando son abiertamente en contra de las leyes de Elohim, sí, pero si uno desconoce algo no puede estar por prejuicios hablando en contra. Maestro, aclarando entonces, ¿el tarot es o no adivinación? El tarot no es adivinación. El tarot no es adivinación. El tarot es un conocimiento, es una sabiduría que está codificada en las cartas y que hay una sintonización en el momento que se lee entre la persona que lo canaliza o lo intuye y el receptor, pero no es una adivinación como algo futuro, porque eso
no existe, en el sentido de que lo que tú le llamas adivinación es una posibilidad dentro de muchas posibilidades que tienen que ver con tu conciencia. Entonces tú no te lees el tarot para adivinar qué va a pasar en el futuro. El tarot lo que te está reflejando es una conciencia, la conciencia que tú tienes y las posibilidades que se pueden abrir en base a esa conciencia, pero no es que esté adivinando algo. A eso me refiero también que a veces se le ha bajado el nivel, el nivel de conciencia al tarot, como si el tarot fuera una herramienta de adivinación. El tarot no es de adivinación, es para reflejar también tu conciencia, tu mundo espiritual. Es una opción que se puede abrir en base al nivel espiritual que tú estás en el momento que estás consultando. Es más bien, yo le diría que el tarot es una herramienta de autoconocimiento que te refleja de alguna manera la conciencia que tú tienes en ese momento, y que como esas cartas tienen codificados una serie de elementos, permiten hacer una lectura que es una lectura espiritual, no es una adivinación. Claro, es como una carta astral en ese sentido, claro. ¿Por qué Yeshua dijo, donde está tu mente, está tu corazón? Porque son lo mismo, la mente y el corazón son lo mismo. En el concepto hebreo, mente y corazón son lo mismo. Maestro, ¿y hay alguna manera que una persona cause algún daño a otras personas con los conocimientos del tarot? Sí, podría, si una persona usa la herramienta de mala manera, por ejemplo, para dominar a otro, y si la persona es muy ignorante, porque ignorante puede ser la persona que va a consultar al tarot pensando que va a ir a adivinar algo, o que le van a decir el futuro, como un futuro que está establecido. Entonces tú no vas al tarot para eso. Tú vas al tarot para ver las energías en virtud del nivel de conciencia que tienes en ese momento. Entonces, si yo voy muy ignorante de lo que es el tarot, pensando que me van a leer el futuro, lo que me va a pasar, y la persona, supongamos una persona que está desconectada de la luz, claro, puede decirle a una persona, mira, te va a pasar esto, esto y esto. Y esa persona cree absolutamente lo que le va a pasar porque me lo dijeron las cartas. Entonces la persona se mete eso en su mente, empieza a pensar eso, entonces le pueden decir, mire, es que las cartas dice que usted va a tener un accidente en 6 meses o la otra semana. Y la persona se mentaliza en eso, y entonces queda muy pegado en esa idea, cree absolutamente que va a ser así y atrae en virtud de esos pensamientos esa circunstancia. Entonces, en ese sentido sería negativo. Lo que pasa es que hay muchas herramientas que pertenecen al entrenamiento alquímico iniciático, que son muy desconocidas para la mayoría, y al ser desconocidas se fueron tergiversando por los no iniciados, y entonces las fueron cargando de cosas negativas, o como decías tú, vinculándola a cosas que no eran en el origen, como algo para la adivinación. Nosotros no vamos ni a los astros ni a las cartas para adivinar nada. Otra cosa es que haya herramientas que puedan ayudar a revelar un nivel de conciencia o influencias energéticas en algún momento. Son cosas totalmente diferentes. Tras vivir episodios de mucho dolor y tristeza hace unos años atrás, me alejé por un tiempo de prácticas o modos automáticos, buscando respuestas en la naturaleza y en el autoconocimiento, logrando así desarrollar un sentido de intuición muy alto, a tal punto que actualmente me resulta fácil el poder percibir las energías de las personas, ante lo que inmediatamente resuelvo si en seguir en esas dinámicas de comunicación o bien alejarme.
A partir de esa primicia es que me surgen dudas si mi actuar es el correcto o no, pensando en que puedo estar juzgando o bien prejuiciando a alguien. Si me pudiese dar una guía respecto a lo expuesto, se lo agradecería. Es que cuando viene una intuición y tú actúas en consecuencia a tu intuición, siempre va a ser para crecimiento para ti y para crecimiento de tu prójimo. No va a haber juicio. Juicio a tu prójimo, juicio condenatorio. Y siempre la intuición, siempre como viene del alma, siempre tu intuición va a estar con esta característica de recibir y compartir la luz, siempre. Cuando viene un pensamiento que es del ego, claro, puede venir con una energía de enjuiciamiento y viene con una energía egoísta, es decir, que te va a impulsar a tomar decisiones que el único o principal beneficiario va a ser tú, no va a estar el prójimo como metido en tu acción como objetivo de hacerle el bien. Entonces, puedes evaluar eso, si lo que te está llegando tiene que ver con iluminar la vida tuya y de los demás. Esa intuición entonces viene del alma. La lectura de las hojas de coca y el péndulo que se practicaba en el pasado por nuestros antepasados incaicos ¿pertenecen a la adivinación? No lo sé, yo desconozco esas prácticas. Lo que nosotros dentro de este camino de la Kabbalah o de la escritura no buscamos la adivinación. Ni en los astros, ni en las cartas, ni en los péndulos, ni en las hojas de coca. No buscamos la adivinación, porque tenemos libre albedrío. Entonces, por eso es importante este tema, porque se ha manoseado mucho. Hay herramientas que no son de adivinación, que se usen para la adivinación, esa es otra cosa. Pero nosotros, como cabalistas o como hijos de la Torá, no buscamos adivinación, no queremos saber el futuro. Lo que buscamos es conocernos, autoconocimiento a través de alguna herramienta. ¿Hay un destino escrito para cada uno? ¿En qué afecta el libre albedrío? A veces no sé si las cosas me pasan como consecuencia de mis acciones o como un destino fijado desde antes. ¿Cuál es la diferencia o la unión? Sí, bueno, hay un destino que es que seamos un Mesías. Eso podríamos decir. Hay un propósito general, si quieres llamarlo. Hay un propósito para todas las almas, es que todo el mundo se transforme en un Mesías. Eso es algo común. Estamos con ese propósito general. Ahora, lo que hay son, más que un destino único, que no te puedes escapar de él, es un aprendizaje, un tikkun, una corrección de tu alma. Entonces, tú vienes a la vida a hacer esa corrección. Para hacer esa corrección se requieren ciertos acontecimientos, de padres, hermanos, lugar de nacimiento, etc. Hora de nacimiento, características de personalidad, etc. Entonces, y eso todo está en función de tu tikkun. Y también esa corrección, la vida, entendiendo la vida con mayúscula, las energías que gobiernan todos nuestros acontecimientos, sí van poniendo circunstancias generales en función de tu tikkun. Pero dentro de ese camino en el cual estás, tú sigues teniendo el libre albedrío de seguir en ese camino que te propone la vida para que tú hagas tu tikkun o salirte de él y irte por otro, sencillamente, y no hacer tu corrección. Entonces, no hay un destino en el sentido de un destino fijo que no puedas tú cambiar. Sí hay un tikkun que tienes que reparar, o sea, que tienes que corregir, que hay entonces energías que te van a ir llevando para allá, pero que tú tienes la libertad de irte por otro lado.